Buenas noches. En esta ocasión estaré hablando de la República, del autor Platón. Mi nombre es Juan Ignacio Gómez, pertenezco a la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Para conocer y entender un poco más lo que es la República de Platón, ahora de forma oral, es preciso conocer varios conceptos que desglosan el mismo contenido de esta majestuosa obra, a pesar de que es un poco extensa. Dice, la República se conoce por su legado como uno de los diálogos más importantes que escribió Platón, en donde expone su conceptualización del arte, la política, la sociedad, la justicia, la inmortalidad, la virtud, el bien y el mal. Él plantea estos conceptos debido a que para formar una república y que esa república sea digna y de calidad, debemos tomar en cuenta cada uno de esos conceptos. Y es por eso que se mezcla el tema con el desarrollo del mismo. Por ese mismo legado es que la República de Platón es la más conocida e influente en la filosofía romana. Platón fue un filósofo griego, acompañado de su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles Platón es la figura central de los tres grandes pensadores en la que se concentra toda la tradición filosófica europea. En estos días escuchaba o más bien veía un documental donde explicaba a un filósofo que en América Latina no hay filosofía, porque la poca filosofía que hay en América Latina es una copia de lo que es la europea, plasmando que todos esos grandes filósofos nacieron y se desarrollaron en Europa y que de Europa es que derivan todas las filosofías de América Latina. Pero ahora bien, continuando hablando de la República de Platón, también podríamos decir o puedo decir que es una obra que trata de un diálogo entre Sócrates y otros pensadores como lo son los discípulos o parientes del mismo Sócrates. Es una obra extensa que desglosa 10 libros, resaltando los cambios que presenta cada uno de ellos, es decir, cada libro. En vista a la gran filosofía de Platón, en cada libro Platón demuestra esa verdadera filosofía que él expone. Por eso es que se conoce como uno de los más importantes diálogos que escribió Platón, donde puntualiza su concepción. Es por esto que este análisis lo voy a iniciar haciendo algunas referencias para que los que lo estén escuchando y los que lo escuchan puedan entender de una forma más práctica el contenido. Por eso inicio con la fecha en que, según la historia, inicia Platón a escribir esta obra, La República. Dice que entre 1390 y 1385, y fue entre 1385 y 3700 cuando la terminó. Es decir, que por el lapso de tiempo que podemos notar en esas fechas, es que Platón hace un libro tan extenso y de esa magnitud de 10 libros dentro de esa obra. Dice, el análisis de la República de Platón inicia con las secuencias de libros, y en el primer libro podemos ver que Platón habla de lo que es la justicia, y es para eso que me voy a apoyar de una pequeña presentación donde estaré hablando de varias puntualizaciones que voy a hacer en algunos libros que consideré lo más importante o uno de los más trascendentales en la República de Platón, o que abarcan la gran cantidad de contenido de la misma, ya que Platón en un libro plantea algo y en otro libro plantea lo mismo pero con diferentes conceptualizaciones. Y es por esto que la República de Platón es uno de los principales diálogos del mismo. Expone el estado ideal de Platón, lo cual debería ser
para el hombre, lo cual debería ser para que el hombre encuentre la felicidad y se desarrolle en su moralidad, de acuerdo a lo que es la justicia. En este majestuoso libro de la República de Platón también vamos a encontrar diferentes personajes, dentro de los cuales puedo resaltar a Sócrates, el personaje principal del texto, de todos estos textos que vamos a hablar en la República, o que yo estaré hablando en el análisis de esta obra. Sócrates, el personaje principal del texto, habla sobre la realidad, la injusticia, el envejecimiento, entre otros. Y además fue maestro de Platón, el mismo autor del libro. También voy a hablar de Palemorco, es el hijo de Salefo, de Salefalo. Este dice que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Celáfalo es el padre de Palomerco. Él opina que no saber tolerar la vejez depende no solo de las intenciones malas de los humanos, sino del carácter. Transimasco es un personaje pesimista y alega que Sócrates necesita que le expliquen todo. Adimanto, su nombre completo es Adimanto de Colito. Era hermano de Platón y de Galucón. Pertenece a la alta aristocracia e insiste que es referente a la injusticia y a la justicia. Glaucón es el hijo de Aritón y Perictione y el hermano mayor de Platón. Era devoto al amor, a los animales y a la música. Partiendo de esos personajes, inicio con lo que es el libro número 1. En este libro vamos a ver la opinión de Sócrates con relación a lo que es la justicia. Iniciando con Sócrates. Opina que si uno envejece bien, lo influye en la riqueza. En esta interrogante podríamos decir que da su punto de vista a lo que es la vejez y la riqueza, ya que para los filósofos, si no tienes una variedad, una brevedad y claro el concepto de lo que es por esto que en conclusión, de acuerdo a ese punto de vista de Sócrates, es preciso saber que el envejecer sí depende o influye en la riqueza. También plantean que la riqueza conviene o tiene que ver con la condición o con la conciencia del justo y del injusto. La justicia es hacer el bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo, según estos autores. Todo hombre que gobierna jamás examina ni ordena lo conveniente para él, sino para el sujeto gobernante. El injusto quiere tener ventaja sobre los otros. Podríamos resaltar algunas ideas fundamentales de esta lectura, tales como lo que es la justicia, que es hacer el bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo, según plantea Aristóteles en este primer libro. Todo hombre que gobierna jamás examina ni ordena lo conveniente para él, sino para el justo que gobierna. También es propio definir la justicia, haciéndola construir o constituir simplemente en decir la verdad y en devolver a cada cual lo que hemos recibido. ¿O no es ello justo o injusto según las circunstancias? Según plantean estos autores. En efecto, no sabiendo lo que es la justicia, mal puede saber si es o no es una virtud, y si el que posee es feliz o desgraciado. Antes de pasar al libro 2, vamos a resaltar algunas observaciones de este capítulo. Dice que en este libro Platón plantea
un análisis de una reseña histórica en lo que es la justicia, partiendo del injusto y el injusto, resaltando que él dice que el justo es aquella persona que ayuda y el injusto es la persona que se mantiene libre o que no hace nada. Es por eso que parte de ese mismo concepto del libro 1 va partiendo en el 2. Ahí planteas algunas alternativas, pero este plantea otro autor, ya que se llama Glaucon. Este dice que hay clases de bienes: la alegría, los placeres sin mezcla del mal, la gimnasia, curación de la enfermedad, ejercicio de la mediación o otra profesión. Todo hombre cree con razón que la justicia es más útil que la injusticia. También en este libro cabe resaltar algunas leyes de ese entonces. Dice: los dioses no se interesaban por los seres humanos, según plantean los autores. El estado perfecto, una organización social simple, reducido a lo mínimo. El hombre deja de ser sólido y presta ayuda, especializando el trabajo, soldados que sean especialistas, guardianes del estado, bien de filósofos y educación para la música. Bueno, según plantean estos autores, de acuerdo a ese estado, es que es el estado perfecto en el ser humano, o en un ser humano donde encuentra todas esas comodidades y donde encuentra la especialización, por ejemplo, en el trabajo. Los soldados que sean especialistas, que sepan hacer todo sin darles instrucciones. En este libro también cabe resaltar algunos ideales filosóficos, tales como: cada hombre se deriva en dependencia de otro. Continuando con estas puntualizaciones o cifras filosóficas. Cada hombre se deriva en dependencia de otro. La divinidad no es una autora de todas las cosas, solo es de las cosas buenas, según plantean nuestros autores. En efecto, no sabiendo lo que es la justicia, mal puede saber si es o no una virtud, y si el que la posee es feliz o desgraciado. Bien, eso es todo con relación al libro número 1. Ahora pasamos a lo que es el libro número 2. Dice Clausión, pone pausa. Por esto que en el segundo libro Platón redacta conceptos y habla junto a Glaucón del hombre justo y del injusto. Es por eso que en el capítulo 4 de este libro plantea que el hombre injusto será feliz y el injusto desgraciado, notando ahí la pura filosofía desde una gran interrogante, que todavía hoy en día no tiene una respuesta acabada, a pesar de todas las respuestas acabadas, sin las inquietudes que se le vayan agregando a la misma. Es por eso que este libro en sus diferentes capítulos habla del justo y del injusto. También el capítulo 10 que plantea Sócrates, él plantea: ¿quién es más feliz, el injusto o el injusto? Una buena interrogante. Dice: por eso Transimiesco afirma que la vida del injusto y más feliz, porque él expresa: pero si examinamos la cuestión como antes, poniéndonos de acuerdo, nosotros mismos seremos jueces y abogados de nosotros mismos al mismo tiempo. En vista a que el autor, en las consecuencias de este capítulo siguiente, habla de lo injusto y lo injusto. Él plantea que si es verdad que somos justos, es decir, que no tenemos que tener a nadie que nos gobierne, porque si nosotros somos justos y sabemos el camino, sabemos a lo que vamos, nosotros somos los mismos justos. Pero como en este mundo se vive de la injusticia, que tú no sabes qué vas a pasar mañana,
Es por eso que es preciso y es verdad que la filosofía es del injusto, del que va viviendo las injusticias de que se van dando en el día a día. Bueno, eso es con relación a lo que yo planteo con relación al punto de vista de este filósofo. Ahora, en el tercer libro, es preciso hablar un poquito, redactar de lo que se trata o de las conceptualizaciones filosóficas que va a plantear en este. Dice, debe de formar la república con el fin de honrar a los dioses, a sus padres y a mantener la libertad. Platón, en el transcurso de la escritura de esos libros, planteó formar una república concentrándose en los dioses, en los padres de la misma y en la manera de mantener esa misma amistad en el transcurso. Otra concepción filosófica es, debe ser valiente, del libro número 3, debe estar ambicioso de la riqueza, según plantea Sócrates. También plantea la melodía es compuesta de 3 elementos, letra, armonía y ritmo. La armonía y ritmo responde a las palabras. Una narración simple le corresponde a una armonía sencilla. Después de la música ha de formar la educación gimnástica. También plantea que la necesidad de gimnasia es ejecutar el cuerpo una vez cultivada el alma. Nos trae desarraslo y enfermedades. Es una señal que el Estado carece de su fuerza. Ahora, continuando con ese mismo análisis, en el libro 3, que posee o cuenta con 22 capítulos, del cual voy a resaltar algunos, como ya estaba mencionando Jai. Y el primero que voy a resaltar es el capítulo número 4, que se titula ¿Cómo debe ser la dirección de su desenlace?, ya que habla sobre la discusión. Después de esto, como yo opino, por eso debe considerarse la dirección y no hablaremos considerando por completo su fondo y su forma. Cada uno de los capítulos de este libro resaltan una inquietud del cual sus autores hacen uso de la filosofía. Por ejemplo, en el capítulo 8 se titula La gimnasia obteniendo en este una gran pregunta, que es porque ellos plantean que después de la música los jóvenes deben educarse en la gimnasia, resaltando, profundizando más en lo que es la gimnasia. Es la práctica de ejercicios físicos que sirven para desglosar y fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo. En este mismo contexto es que plantean que sí es necesario para los jóvenes la gimnasia, pero ellos plantean, pues sí, después de haber cuidado convenientemente el alma, les damos las reglas para que examinen los rectos del cuerpo. Si después que nosotros nos examinamos, según ellos plantean, lo espiritual, es que de esa misma forma se va adquiriendo lo que es la gimnasia rítmica o lo que es la gimnasia. También, resaltando en otro libro de este autor, dice, en el cuarto libro consta de 16 capítulos, describiendo en la gran mayoría de ellos interrogantes alusionantes al Estado, ya que en su primer capítulo plantea que para que el Estado sea feliz, ha de verlo todos sus ciudadanos. También, en el quinto libro, abarca 22 capítulos. En el primer capítulo del autor habla de la comunidad de mujeres e hijos en el Estado, perfecto en la vista que el Estado y su forma de gobierno, a la que llamó bueno y perfecto, y en el mismo nombre dio a los individuos y a la mismo nombre de los individuos. En el transcurso de la formalización de esta república, como dije anteriormente, y como planteó el autor, Platón, en consecuencia de Sócrates y Aristóteles, él iba planteando inquietudes que fueran a fundar una república y que pudieron fundar esa república.
Es por eso que también en el libro número 5, en los primeros capítulos 1 y 2, titulado Comunidades de Mujeres e Hijos en el Estado Perfecto, él plasma, o más bien pasan a un diálogo que mantienen entre Adimanto, Plamanco y Glaucón. Puesto de acuerdo, le dicen a Sócrates que no habrán tratado el tema de las mujeres y los niños. En vista de esto, Sócrates expresa que deberían volver a tratar un asunto que tendrían que haberse ocupado antes, que era ese mismo, el tema de los niños y las mujeres. Para hombres nacidos y educados como los que hemos descrito, no hay en mi opinión otra receta norma de posición y trato de mujeres y de los niños, que lo que debe de educar a hacer seguir el camino que trazamos al principio, comparándonos a esos hombres, creo, con los guardianes en un rebaño. También es preciso resaltar en capítulos más adelantados, el capítulo 8 y 9, ya que este plantea que a modo de realizar las uniones y mejorar las razas, Sócrates pronuncia en general los ideales, tanto en el arte como en lo político, que sean o no complementarios a realizar o realizables. Se trata de una cualidad ideal o modelo, en la cual supone que todo es perfecto por sus diversas partes constituyentes al debido equilibrio, contra aquello que la crítica desde una realización concreta en un mundo de seres imperfectos que no juzgan ni pueden ajustarse a su cumplimiento ilegal. El sexto libro consta de 11 capítulos, iniciando con el primero, que se titula El por qué debe gobernar el filósofo. Los filósofos continúan en esa discusión, y en este libro plantean, dice Glaucón, y los que no lo son, mediante una discusión larga y laboriosa, se demostró que en cierto modo quienes son unos y otros. En fin, Glaucón, después de muchas dificultades y de discusión bastante laboriosa, hemos establecido la diferencia entre la filosofía y lo que no lo son. Según expresa Sócrates, el gobierno no se confiará a ciegos conductores de ciegos, sino solamente a los que poseen ideales claros, aunque se ha de preocupar también que les falte experiencia. En el capítulo 6, Sócrates responde a Adimanto al respeto, pero escucha mi comparación para que te vea todavía mejor cómo comparo pobremente, pues es tan penoso el trato de los hombres más sabios que soportan de los estados, que no hay nadie en ninguna parte que lo soporte. Otra cosa igual, sino que para componer una imagen y salir en defensa de ello, debe reunir los trazos de muchos objetos, como lo hacen los pintores cuando representan mezclas especiales en diversos. Por ejemplo, animales a mitad de marcos, cabrios a mitad desierto y otros monstruosos semejantes. Ahí plasma claramente la filosofía en ese capítulo. Ahora paso con lo que es el séptimo libro, el cual contiene 18 capítulos, resaltando en el capítulo número 4 y 5, donde él plantea que la educación debe hacer mirar el alma hacia la idea del bien. Tal es la condición del Estado perfecto. Los gobernantes no han de buscar el gobierno como gobierno con miras al provecho propio. En cambio, condesciende a hacerse cargo del mismo, reubicando a pesar de sus vidas más alegadas. Sócrates plantea que la educación que debe recibir será pues necesario dedicarla
desde la influencia al estudio de los números, de la geometría y de toda la educación productiva que debe importarse ante la dialéctica, pero sin obligarse a aprender a la fuerza o a modales o a modales forzados. También describe que la ciencia también describe luego que la ciencia a que debe consagrarse el que está destinado a gobernar el Estado se trata de elevar de la zona de las tinieblas a la realidad. Es decir, que los que deben gobernar de las zonas de la tiniebla a la realidad es que gobiernen de acuerdo a las necesidades y a los puntos de vista de las sociedades en las que se esté viviendo. Esos son las ideales que yo consideré más significado en ese libro. Ahora en el libro número 8 de la República de Platón, donde se resaltan 19 capítulos. Inicio con el capítulo 1 y 2, donde narran las condiciones necesarias a todo el estado de un bien gobernado. Y plantean ello, no es fácil, no es difícil, dijo, porque después de haber tratado del Estado, tú decides poco más o menos, cómo acabas de hacer, que considera con un estado excelente al precio al que acabamos de describir, así como el hombre formado sobre el mismo modelo, bien que pudiésemos mostrarlo al parecer a un estado y un hombre todavía más acabado, pero decía ciertamente que las demás formas de gobierno son defectuosas si es buena. También en el capítulo 3 de este mismo libro, del libro 8 de Platón, plantea la timografía o el gobierno de honor. Sócrates, desde estado igual o aristocracia, muestra cómo por sucesivas concepciones se desiertan a la tiranía. Todo esto con la mirada o resolver la conceptuación que se ha planteado previamente, la relativa sobre la felicidad del hombre justo o el injusto. Aquí resaltando lo mismo o parte de lo que está escrito en el libro 2. Y es como decía al inicio del análisis, que Platón va planteando conceptos de este libro y lo vas arrastrando al otro libro con los mismos o con mismas inquietudes o con diferentes inquietudes, donde él se pueda entender desde la manera filosófica. También plantea que el estado perfecto por descuido o por imposibilidad de control de los guardianes pueden sufrir personajes ineptas para el gobierno, si llegan a gobernarse vigilando menos la pureza del Estado. Es por esto que esta obra, la República de Platón, busca las claves del alma y las claves sociales que Platón buscaba o que quería descubrir en ella. Es por eso que la República, en armonía con relación a la justicia, ya que Platón busca ver la República en sus diferentes ángulos. Y ya los vimos en el ámbito social. Y lo estamos viendo en el ámbito político a través del Estado. El libro noveno de esta obra contiene 13 capítulos, del cual voy a resaltar algunos por su extensa cantidad de contenido y de producción, pero todo planteando en relación a lo que es la filosofía, a lo que son las inquietudes que tienen cantidad de definiciones, pero que lo plantean Sócrates, Platón y Aristóteles y otros autores más, como mencioné al inicio. En el capítulo 3 y 4 narra la vida del hombre tiránico. De ese modo, ciertamente, según parece, lleva a formarse el hombre de este carácter tiránico, ya que el autor dice por seguir. Creo, pues, que después de este se produce la diversidad festínicas, cortesana y desórdenes
de todas clases en el que ha permitido que el tirano Eros se aportara en su alma y al gobierno de todas sus incidencias. Por eso continúa expresando que cuando los deseos pertenecen a la parte del alma, cuidadosa y ambiciosa, se dejan guiar por la razón y por el conocimiento. En tanto, cuando el alma todavía obedece a la parte filosófica y no produce rebelión, ésta puede gozar de los placeres. A partir de esto, pues aclara quién es el gobernante más feliz. El verdadero aristócrata o filósofo que empieza por reinar sobre sí, y el más miserable es el tirano, reverso del filósofo esclavo de sus posesiones, que intenta esclavizar a los demás. También en los capítulos 5 de este mismo libro es preciso resaltar que una segunda razón aborda la mayor felicidad que Aristóteles y Platón predominan en este autor, que primeramente han aprendido a gobernarse a sí mismos, y es después que la sabiduría en cuanto al hombre ha experimentado y sabe que considera de los deleites, de los sentidos y de la ambición. Además, el filósofo enriquece su experiencia con otros dos criterios de su santo juicio, que lo considera como la inteligencia y el discurso de la razón o el logro. Culminando esta obra en el 10º libro, que contiene 11 capítulos, es preciso resaltar el capítulo 1 y 2, del cual trata de cuando retornas a la poesía. El de no admitir de modo alguno esa parte de la poesía referente a la imitación, porque no debe administrarse ahora, y más bien evidentemente, según me parece, se muestra después de que hemos distinguido por separado cada una de las facultades del alma, según expresa Sócrates. Es por eso que Sócrates expresa, y es verdad, que aunque me tengo a muchas razones para creer que estamos fundados la ciudad más perfecta posible, lo afirmo sobre todo el considerar nuestro reglamento como una poesía. Aquí plantean una interrogante que dice, ¿qué reglamento?, preguntó Sócrates. Y le responde, en que no admite en forma alguna que sea imitativa. Ahora, después de haber preciso una claridad las diferentes partes del alma, esta prohibición me parece de una necesidad más absoluta y